4:45 de la tarde, último bloque del programa, que lo hemos partido en dos porque tenemos dos temas interesantes que no queremos dejar pasar. Uno de ellos es el que anunciamos al inicio del programa, que es esta alianza, esta campaña de recaudación entre Groupon y Techo, entre una empresa privada y una ONG, Techo para mi país, para buscar mejorar las condiciones de las viviendas que construyen y otros temas importantes. Y también un tema ligado a ADEX, y es que ADEX ha presentado una propuesta para sacar de la informalidad a 11 millones de personas. Si ADEX hace que esta propuesta suya sea tomada por alguien que llegue al poder político, esta puede ser una propuesta absolutamente revolucionaria. Imagínense 11 millones de personas sacadas de la informalidad. ¿Será cierto eso? Como decía antiguamente en los sketches de humor. Carlos González Mendoza, gerente de estudios económicos de ADEX, está con nosotros. Don Carlos, bienvenido. 11 millones de personas fuera de la informalidad. ¿Cómo van a ser? Muchas gracias. En primer lugar, creo que es importante dimensionar la gravedad de la informalidad, ¿no? Ajá. O sea, las tres cuartas partes de los trabajadores no tienen ningún tipo de protección legal. Solamente el 13% de las unidades productivas son formales. Tenemos un 87% de empresas que están fuera de la legalidad. ¿No? Entonces, eso nos está hablando de una dualidad tremenda en el país. Tenemos dos países con dos reglas de juego totalmente distintas, con el agravante de que esa informalidad implica desprotección del trabajador, significa maltrato al trabajador, exclusión, pobreza y unidades productivas que no pueden despegar. O sea, el Perú se reconoce por una fuerza emprendedora muy grande, pero que tiene una serie de trabas que no puede superar. Okay. Y si me lo permite, don Carlos, también un sector formal que a veces se ampara en la informalidad también para sobrevivir en medio de este desorden, digamos. Exactamente, ese es el otro agravante, ¿no? Que la informalidad nos va debilitando, nos va minando y al final vamos a tener un sistema que se va a empezar a desmoronar. Ya los temas de inseguridad, de corrupción, de falta de institucionalidad son reflejo justamente. Expresión de todo esto. De esto. Muy bien. O sea, hay una formalidad, un conjunto de formas que no resuelven los problemas de la gente. Entonces la gente busca solucionar sus problemas fuera, pero sin un orden, sin una norma, se va al otro extremo, que la informalidad se vincula con una serie de prácticas ilícitas. Totalmente de acuerdo. ¿Y entonces? Entonces, nosotros estamos pensando de la siguiente manera. Tenemos una especie de dos Perús. Un Perú que tiene una carga impositiva de 18% a la venta, una carga tributaria de 34%. Renta de 10%. Una serie de regulaciones y normas que tiene que cumplir. Y otro Perú donde el IGB es cero, donde la renta es cero, el mercado laboral es totalmente flexible y no hay ningún tipo de regulación, lo cual lo expone a todos esos problemas que hemos mencionado. Entiendo. Entonces, nosotros queremos que todo el Perú sea formal. Pero si a una parte del Perú le decimos para que entres a la formalidad paga 18% de IGB, no va a entrar. No va a entrar. Claro. ¿No? O paga el 34% de tus ganancias, tampoco va a entrar. Aunque lo justo es que lo haga por quienes sí lo hacen, pero vaya, hay que ir a la realidad. Entonces, esa es la perspectiva. O sea, tenemos una especie de meta, de aspiración de cuál debería ser la mejor situación para el país. Digamos que la formalidad refleja eso. Necesito el cómo. Claro, y tenemos un punto de partida en donde, como repito, un trabajador no tiene vacaciones, no tiene gratificaciones, no tiene CTS, no tiene ningún tipo de protección. Y unidades productivas que no pueden atender eso. Entonces, lo que estamos proponiendo en la parte laboral es que generemos una especie de estadio primario que signifique un conjunto de derechos básicos para el trabajador y a partir de estos empecemos a través de la propia dinámica del desarrollo de las empresas a que vaya elevándose el bienestar del trabajador. Entonces, esa es la primera característica que tenemos que tener en cuenta, porque cuando decimos, por ejemplo, que exista media gratificación, hay gente que compara y dice, yo tengo una gratificación de un sueldo completo, ¿me la van a bajar a media gratificación? O yo tengo un mes de vacaciones, ¿me la van a bajar a 15? No, la idea no es esa, la idea es que aquel que no tiene nada suba a un estado intermedio. ¿No tendríamos ahí ciudadanos de primera y de segunda clase? Ahorita tenemos ciudadanos de primera y segunda clase, pero con una brecha enorme entre ellos. Entonces la idea, como repito, es que al hacer esto factible para la empresa, se genere, y esa es la otra parte de las medidas, se genera un dinamismo para que se vaya mejorando
la calidad del trabajador, la calidad de vida del trabajador, los estándares laborales, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería ese primer peldaño? ¿Qué características tendría, por ejemplo? Nosotros hemos hecho el siguiente análisis. De todos los regímenes laborales que ahora han sido efectivos en generación de empleo e informalización, el que mejores resultados muestra es el régimen agrario. El agro es uno de los más informales que hay en el país. Así es. Sin embargo, hay sectores que bajo este régimen laboral han crecido y se han dinamizado. Lo vemos en toda la costa, sobre todo en las zonas agroexportadoras, donde hay pleno empleo y frente a un salario diario que está bordeando los 30 soles, estos sectores están pagando 70, 80 soles diarios. Entonces, esas condiciones laborales son las que hemos dicho, bueno, si estas están funcionando para formalizar al país, apliquémosla de manera general a todo ese resto de 3/4 partes del país que son informales. O sea, generemos esa dinámica empresarial que permita, como repito, ya no quedarse en el mínimo, sino crecer más. ¿Y cómo haríamos? ¿Eliminando sobrecostos laborales? Claro. ¿Eliminando qué? Planteando un régimen laboral que sea accesible. Muy accesible. En este momento el agro, el salario promedio en el agro en conjunto son 590 soles. O sea, ni siquiera se paga el mínimo. En las empresas formales es 1.250. Entonces es verlo en términos dinámicos. O sea, generemos condiciones para que la empresa que está atrapada en el círculo de la pobreza pase a un círculo de virtuoso de la riqueza. Es decir, baja tecnología, baja productividad, poca competitividad, precios bajos, pagos salarios bajos. Una última pregunta, porque ya el tiempo nos ganó, don Carlos. ¿Y el informal cree usted que estaría dispuesto a asumir ese reto? ¿Le conviene? Vea, acá hay dos campos, ¿no? El que recién empieza a incursionar como emprendedor, un primer negocio, y el que está llegando a crecer y llega al borde entre lo que sería la pequeña empresa y la mediana empresa. Yeah. El que empieza a crecer se da cuenta que si da un salto, entra a un estado en el cual no puede. ¿No? Porque inmediatamente se le incrementan todas las cargas, todos los requisitos, todos los impuestos. Entonces es un sistema que castiga el crecimiento. Entonces el pequeño empresario dice, ¿por qué no planteamos un régimen que nos permita seguir creciendo, que incentive el crecimiento? Entonces el régimen tal como está acá ahora, que aparentemente facilita o da condiciones favorables a la pequeña empresa, lo que le está diciendo es, yo te premio porque te quedes pequeño. Si tú creces, claro, te castigo. Claro. ¿No? Entonces esa es la falta de lógica que hay en el sistema actualmente, ¿no? Don Carlos, le propongo seguir conversando estos temas más adelante, porque lo que usted nos ha traído hoy día aquí a la cabina de radio de Calidad al Día en Radio San Borja es fundamental que lo sigamos tratando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, cuando guste. Don Carlos González Mendoza, gerente de estudios económicos de ADEX, que nos hablaba de una propuesta muy interesante para sacar de la informalidad a 11 millones de personas. Bien.